Evolución histórica del derecho de familia en Costa Rica. El derecho de familia ha experimentado importantes transformaciones a finales del segundo milenio. A pesar de que el matrimonio ha sido considerado una institución natural y fundamental de la sociedad, ha experimentado numerosos cambios. La transformación del derecho de familia se relaciona con la recepción y desarrollo de los derechos humanos y el avance tecnológico, especialmente en genética. Estas transformaciones han dado lugar a un derecho de familia con una axiología sustantiva diferente, adaptada a una sociedad en constante evolución. Historia del derecho de familia en el mundo. El parentesco en el derecho. Las relaciones conyugales, paterno-filiales y de parentesco tienen un lugar destacado en el derecho. Estas relaciones están acompañadas de deberes, obligaciones, facultades y derechos que son únicos y distintos de otras relaciones legales. En otras palabras, el derecho considera que las relaciones familiares son especiales y por lo tanto las regula de manera diferente. Evolución de las estructuras familiares en la antigüedad. En la antigüedad, las familias solían ser más extensas y estaban formadas por tribus o clanes. Estos grupos familiares se originaban a partir de necesidades biológicas y económicas, y las uniones eran a menudo transitorias e inestables. Influencia de factores religiosos, culturales y sociales. Se señala que a lo largo de la historia, las estructuras familiares evolucionaron debido a la influencia de factores religiosos, culturales y sociales. Por ejemplo, se menciona que algunos grupos tribales consideraban a un antepasado común, ya sea una planta o un animal, como objeto de adoración y vínculo entre los miembros del clan. Esto afectaba las relaciones familiares. La familia romana y la familia patriarcal. Se proporciona un ejemplo concreto al mencionar la familia romana. En Roma se estableció un sistema familiar patriarcal y monogámico en el que el pater familias tenía un poder absoluto sobre su esposa, hijos, hijos adoptivos y servidores domésticos. Este sistema se basaba en el culto a los muertos y en el parentesco civil o la agnación. Diferentes leyes de familia en diferentes culturas. Las leyes y normativas familiares variaban significativamente según la cultura y la religión. Algunas culturas permitían el matrimonio entre parientes, mientras que otras lo prohibían, y esto a menudo se basaba en creencias religiosas y tabúes. Evolución hacia las leyes modernas. A medida que las sociedades avanzaron en el tiempo, las leyes de familia se adaptaron a los valores cambiantes y a la igualdad de derechos. Esto incluye la igualdad de derechos de hombres y mujeres y la protección de los hijos, ya sean nacidos dentro o fuera del matrimonio. Cambios y reformas en las leyes. Las leyes de familia han experimentado cambios y reformas continuas a lo largo del tiempo para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. Esto podría incluir la introducción de leyes de divorcio, regulaciones sobre adopción, protección de menores y regulaciones sobre uniones de hecho, entre otros. Jurisprudencia constitucional. La jurisprudencia constitucional, a través de decisiones judiciales importantes, ha desempeñado un papel crucial en la evolución del derecho de familia en muchas jurisdicciones. Esto significa que los tribunales han interpretado y aplicado principios constitucionales para influir en la regulación de asuntos relacionados con la familia. La evolución histórica del derecho de familia en Costa Rica se puede dividir en varios hitos importantes. Época colonial de la conquista y la colonia. Durante este periodo, el derecho de familia en Costa Rica estaba influenciado por las leyes españolas y se regía por el derecho español colonial. También se establecieron las bases legales que se mantuvieron durante mucho tiempo. Los primeros años de la conquista, la colonia y la independencia en Costa Rica, que abarcan desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, estuvieron marcados por la influencia del derecho español en la región. Durante este periodo, Costa Rica no tenía un sistema legal independiente y operaba también bajo las leyes y normativas impuestas por la corona española. En cuanto al derecho de la familia, este se basaba en las normas españolas, que a su vez influenciadas por dos fuentes principales que son el derecho romano y el derecho canónico, se basan en lo siguiente. El derecho romano había sentado las bases para muchas de las instituciones legales relacionadas con la familia, como por ejemplo el matrimonio, el parentesco y las sucesiones. Estos conceptos romanos influyeron en la construcción del derecho de familia en España medieval. Por ende, en las colonias españolas incluyeron a Costa Rica.
Y con respecto al derecho canónico de la Iglesia Católica, este derecho también tenía una fuerte influencia en las normativas legales de la época. La Iglesia tenía un papel central en la vida de las colonias españolas y por ende ejercía una influencia significativa en asuntos relacionados también en lo que respecta al matrimonio, divorcio y lo que es la sucesión de bienes. El Código General de 1841 estuvo en vigencia hasta la promulgación del Código Civil de 1888 y este también marcó un hito importante en la evolución del derecho de familia, ya que se basó en el Código Civil francés de 1808 y este establecía unas reformas como el reconocimiento de la capacidad jurídica de las mujeres casadas y también la posibilidad de divorcio con disolución del vínculo. Esto era bastante avanzado en su época. El Código Familia de 1974 representa un cambio significativo en la legislación de Costa Rica, sobre todo en asuntos familiares. Este reemplazó el libro primero del Código Civil y modernizó también la regulación de las relaciones familiares. Este cambio estableció una base más acorde con los valores cambiantes de nuestra sociedad costarricense y esto promovía la igualdad y los derechos entre cónyuges, enfocándose así en la protección de los hijos. Por ende, este código marcó un importante avance en la evolución del derecho de familia de Costa Rica. Reformas posteriores. Después de la promulgación del Código de Familia, se realizaron varias reformas que continuaron adaptando la legislación a las necesidades cambiantes de la sociedad. Estas reformas abarcaron aspectos como el régimen de bienes durante el matrimonio, la posibilidad de divorcio, la protección de los derechos de los menores y la regulación de las relaciones patrimoniales entre cónyuges. Proyecto de un Código de Defensa Social. En la década de 1960 se presentó un proyecto que pretendía incorporar disposiciones del Código de Defensa Social relacionadas con la protección legal de menores, madres y familias en el Código de Familia. Se proponía la creación de juzgados de relaciones familiares para tratar asuntos relacionados con el matrimonio, la separación de cuerpos, el divorcio, la tutela, la patria potestad y otros asuntos civiles relacionados con la familia. El Código Civil de 1888 en Costa Rica tuvo un impacto significativo en el derecho de familia del país. A continuación se explican los aspectos más relevantes de su impacto en esta área. Reemplazo del Código General de 1841. El Código Civil de 1888 representó un cambio sustancial al reemplazar al Código General de 1841 como la principal fuente de regulación del derecho de familia en Costa Rica. El derecho civil francés y español. El Código Civil de 1888 se inspiró en el Código Civil francés de 1808 y en el proyecto de Código Civil español de 1851. Esta influencia reflejó la importación de corrientes legales europeas en la legislación costarricense. Avances notables. Reconocimiento de la capacidad jurídica de las mujeres casadas. Uno de los avances significativos fue el reconocimiento de la capacidad jurídica de las mujeres casadas. Esto les permitió administrar sus propios bienes, lo que representó un cambio importante en la autonomía de las mujeres casadas en asuntos financieros y legales. Posibilidad de divorcio con disolución del vínculo. El Código Civil de 1888 introdujo la posibilidad de divorcio con disolución del vínculo matrimonial. Esto marcó un avance crucial en la regulación del matrimonio y el divorcio en Costa Rica, otorgando a las parejas la opción de poner fin a su unión de manera definitiva. Imposición de restricciones. Limitación de las acciones de investigación de paternidad. A pesar de los avances, el Código Civil de 1888 también impuso restricciones en la investigación de la paternidad de hijos adulterinos. Estas restricciones limitaron la capacidad de determinar la filiación en ciertos casos. Vinculación de la patria potestad a la culpabilidad en el divorcio. El Código estableció condiciones para mantener o perder la patria potestad en función de la culpabilidad en el proceso de divorcio. Esto implicaba que la custodia y los derechos sobre los hijos estaban relacionados con la culpabilidad de uno de los cónyuges en el divorcio. Innovaciones en el derecho de familia en el Código Civil. Artículo 78. Separación de bienes. Este Código Civil de 1888 introduce la separación de bienes durante la vigencia del matrimonio, lo cual permitía que los cónyuges mantuvieran la propiedad independiente de sus bienes personales y gananciales.
Además, no se establecieron limitaciones en las facultades de disposición de los cónyuges sobre sus propios bienes o bienes gananciales, lo cual marca un cambio significativo en la regulación de las relaciones económicas entre cónyuges. Y con respecto al artículo 77, este trata sobre la presunción de gananciales. Este establece que los bienes existentes en posesión de los cónyuges al momento de la disolución del vínculo matrimonial se considerarían gananciales. Sin embargo, se enumeran acá algunas excepciones a la regla, especificando qué bienes no se considerarían gananciales, incluso si se adquirieron durante el matrimonio. El artículo 76 incluye varios aspectos importantes. Por ejemplo, es necesario el consentimiento del otro cónyuge para ciertos actos como la venta de propiedades destinadas a la vivienda familiar o muebles específicos. Tiene también la limitación de la comunidad de bienes a ciertas propiedades gananciales, sin posibilidad de extender este beneficio a bienes propios o donados por terceros a la comunidad. La posibilidad de demandar la nulidad de actos contrarios a estas disposiciones se limita al cónyuge no propietario. Y también permite la embargabilidad de los bienes cuando ambos cónyuges son deudores solidarios. Tensiones entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Durante este periodo de tensión entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en Costa Rica, este periodo que abarcó de 1966 a 1970, acá se originaron conflictos políticos significativos. Esto debido a diferencias ideológicas entre el presidente y la mayoría de la legislatura. Estas discrepancias causaron un obstáculo para la capacidad del gobierno en cuanto a la toma de decisiones y aprobación de algunas leyes que eran cruciales para el país. Esta falta de consenso y cooperación entre ambas partes lo que causó fue que la toma de decisiones resultara sumamente complicada, ya que seguían agendas políticas divergentes. Esta situación tan tensa y tan fragmentada, donde el presidente de la Asamblea representaba algunas agrupaciones políticas opuestas, generó también un estancamiento en la toma de decisiones gubernamentales. Esto impactó la capacidad de llevar a cabo reformas legales significativas en el ámbito de derecho de familia. La falta del acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la legislatura contribuyó a un proceso de revisión y reforma de las leyes relacionadas con la familia y el matrimonio, y esto culminó con la promulgación del nuevo Código de Familia en 1974. En la década de los 70, se comenzó a discutir la idea de reemplazar las disposiciones relacionadas con el matrimonio y la familia en el Código Civil de Costa Rica con un nuevo conjunto de leyes reunidas en un Código de Familia independiente. Este proceso de preparación y elaboración del proyecto del Código de Familia se extendió desde noviembre de 1968 hasta abril de 1970, abarcando un periodo de aproximadamente 18 meses. Durante este tiempo, se llevaron a cabo discusiones y debates para definir las normas sustantivas que deberían formar parte de este nuevo código. Se consideraron aspectos esenciales relacionados con el matrimonio, la familia, la protección legal de menores, madres y otros asuntos vinculados al núcleo familiar y la organización de tribunales encargados de tratar casos relacionados a estas cuestiones. El resultado de este esfuerzo fue la promulgación del nuevo Código de Familia de 1974, el cual marcó un cambio significativo en la legislación costarricense en lo que respecta al derecho de familia. La historia del proyecto del Código de Familia en Costa Rica se inicia con la idea de revisar la legislación sobre relaciones familiares, que surgió en un seminario de 1966 patrocinado por varias entidades. La diputada Cecilia González de Penrod presentó su inquietud ante la Asamblea Legislativa. Esto llevó a la creación de un proyecto de Código de Familia, que se desarrolló entre noviembre de 1968 y abril de 1970. Durante este tiempo, se elaboraron normas relacionadas con el matrimonio, la familia, la protección de menores y la organización de los tribunales familiares. La comisión redactora desempeñó un papel clave en la formulación del nuevo código, destacando la importancia de la igualdad de género, la protección de los hijos y la preservación de la familia como principios fundamentales. Este proceso marcó un cambio significativo en la legislación familiar costarricense. El cambio en la legislación familiar en Costa Rica se centró en la decisión de redactar un nuevo código de familia y en los principios que guiarían su elaboración.
Este cambio representó un giro significativo en la legislación familiar del país. Algunos de los puntos más importantes son la necesidad de un nuevo código de familia. Acá se reconoce que se debe crear un nuevo código independiente en lugar de reformar el Código Civil para abordar de manera más efectiva los asuntos relacionados con matrimonio, familia y protección de menores. Los principios guía. La creación del nuevo código se basó en principios fundamentales como la igualdad de género, protección de los derechos de los niños y la promoción y de la estabilidad y el bienestar de las familias. Estos principios orientaron la redacción de las disposiciones del Código de Familia. El nuevo Código de Familia abordó también temas cruciales relacionados con el matrimonio, el divorcio, la patria potestad, la adopción, la protección de los menores y otros asuntos familiares. Se establecieron también regulaciones más modernas y adecuadas a la necesidad de toda la sociedad costarricense. El proyecto del Código de Familia en Costa Rica pasó por un proceso de revisión y aprobación en la Asamblea Legislativa. Este proceso empezó con la presentación del proyecto tras un largo proceso de preparación que duró aproximadamente 18 meses. Este proyecto del Código de Familia fue presentado ante la Asamblea. Luego pasa la revisión y el debate. En este caso, los legisladores analizan minuciosamente las disposiciones de este nuevo código, discuten y realizan algunas modificaciones si eran necesarias. Participación de la comisión. En este caso, la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea desempeñó un papel muy importante en la revisión del proyecto. Esta comisión se centró en aspectos relacionados con familia, niñez y otros temas sociales. Y por último, la aprobación. Después de que este proyecto se deliberó, se debatió, este proyecto del Código de Familia se aprueba por la Asamblea y esto implica que los legisladores estuvieron de acuerdo en la gran importancia de las disposiciones de este nuevo código. Evolución posterior del derecho de familia. La evolución posterior del derecho de familia en Costa Rica incluye cambios significativos en la legislación familiar después de la promulgación del Código de Familia de 1974. A continuación, se presenta un resumen de este proceso. Promulgación del Código de Familia en 1974. El nuevo Código de Familia fue promulgado, estableciendo un marco legal integral para regular asuntos familiares en Costa Rica. Reformas posteriores. A lo largo del tiempo, se han realizado enmiendas y reformas a la legislación familiar para adaptarla a las necesidades cambiantes de la sociedad costarricense. Ley de violencia doméstica. En el 2007 se promulgó la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres en razón de su género, que aborda la violencia doméstica y la protección de las mujeres. Ley de Igualdad Salarial. En el 2013 se aprobó la ley para garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres. Esta ley se centra en cuestiones de igualdad de género en el ámbito laboral y económico. Matrimonio entre personas del mismo sexo. En el 2020 se permitió el matrimonio entre las personas del mismo sexo en Costa Rica, lo que marcó un cambio significativo en la regulación del matrimonio y los derechos de las parejas del mismo sexo. Estos son ejemplos de cómo la legislación familiar en Costa Rica ha evolucionado a lo largo de los años para reflejar cambios en la sociedad y en las normas internacionales de derechos humanos.